rectificaremos donde se haya cometido errores. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este miércoles que el año 2020 es el año de la libertad para Venezuela y que responderá a quienes esperan por la salida de Nicolás Maduro del poder, no solo con una agenda de lucha, sino con nuestra acción. Guaidó sostuvo este miércoles un encuentro con los diputados de la Asamblea Nacional con relación a la Agenda 2020. Durante declaraciones a la prensa, Guaidó explicó que la mejor herramienta que tiene Venezuela en estos momentos es la unión en la lucha contra la dictadura y aseveró que el país llama a mantenernos unidos a pesar de las diferencias que tenemos, así nos vamos a mantener de cara al 2020. Enfrentando la tragedia, luchando por los venezolanos, reseñó una nota de prensa de la presidencia de Juan Guaidó. Hoy las preguntas al cuándo y cómo son muy distintas al 2018 y las vamos a responder, no solo con una agenda de lucha, sino con nuestra acción, con nuestro encuentro en cada uno de los estados. Tenemos la oportunidad y vamos a salir de esta tragedia. No tengo duda de que el 2020 es el año de la libertad, exclamó. Guaidó aseguró que la Agenda 2020 buscará rectificar donde se han cometido errores y alinear la visión de cara a la acción y el logro. No es suficiente si lo intentamos, solo se logrará cuando nuestras familias se unan a recuperar la libertad, la democracia y la república de un país. De igual forma explicó que la censura y la persecución a los medios de comunicación dificultan la difusión de este tipo de estrategias, pero que la lucha contra la libertad de expresión forma parte de la Agenda 2020. Guaidó reconoció que el tiempo por la lucha del cese de la usurpación es muy escaso, pues hay venezolanos que están por desnutrición, falta de medicinas y tratamientos médicos. En Venezuela no hay una guerra, pero tenemos todos los indicadores: flujos migratorios, contradicción del PIB por 6 años consecutivos, regreso de enfermedades erradicadas hace 100 años, hambre, escasez de bienes y servicios, hiperinflación. No tenemos una guerra, pero nuestra situación es de guerra, detalló. Igualmente recalcó la lucha del Parlamento y aseguró que él y su gobierno encargado continuarán trabajando por una Venezuela libre, democrática y próspera. No tenemos miedo de generar expectativas o esperanza, tenemos miedo a no cumplirlas y por eso nuestro compromiso intacto a recuperar nuestra normalidad, nuestra familia, nuestra Navidad, concluyó. Nicolás Maduro aseguró que la cifra de venezolanos en Colombia es una exageración. Entre ironías y burlas, Nicolás Maduro aseguró que son exageraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, decir que 4 millones de venezolanos hayan salido del país. ¿Ustedes saben cuántos autobuses hacen falta para que se vayan 4 millones de venezolanos? ¿Entonces nos quedamos solos en Venezuela?, dijo Maduro, quien además precisó que por el contrario, al país han llegado más de 250.000 colombianos solo en el 2019. Es importante mencionar que Eduardo Stein, enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, aseguró que más de 4,6 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años y que para finales de 2020 esa cifra podría llegar a 6,5 millones. Margarita Robles y Michelle Bachelet dialogan sobre la situación en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La ministra española de Defensa en funciones encargada de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Margarita Robles, sostuvo un encuentro este martes con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la situación actual en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. El diálogo se produjo como parte del intercambio entre la ministra y la alta comisionada de la ONU sobre los recientes temas que conforman la agenda de derechos humanos, entre ellos el impacto del cambio climático y las nuevas tecnologías digitales. Ambas además señalaron la necesidad de reforzar el aspecto preventivo de los mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, remarcando que deberían ser capaces de actuar antes de que se produzcan violaciones de los mismos. Asimismo, Robles y Bachelet evaluaron la denominada Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Para España, esta agenda constituye una prioridad en su doble vertiente: la lucha contra la violación sexual en conflicto y promoción de la participación de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como la construcción de una paz duradera. Igualmente, Margarita Robles trasladó a la alta comisionada la importancia que España atribuye a que el Consejo de Derechos Humanos aborde la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. La ministra informó a Bachelet sobre el lanzamiento de la iniciativa Committee 2025 como parte de España y Finlandia en el pasado septiembre, en la que se recogen compromisos específicos para alcanzar la participación efectiva de mujeres en proceso de paz en el año 2025. Durante la reunión, la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, también presente, subrayó que en las últimas décadas España se ha convertido en un actor de referencia internacional en la expansión de los derechos humanos
muy especialmente en ámbitos como la igualdad, la diversidad sexual y la tolerancia. Lozano finalmente destacó varios índices que lo demuestran, entre ellos los de Pew Research Center, que sitúa a España entre los 10 países del mundo con mayor tolerancia religiosa y con mayor aceptación de la diversidad sexual, o los de la Universidad de Georgetown, que consideran a España uno de los mejores países para ser mujer gracias al contexto social, legal y seguridad que se ha alcanzado en el país. Monseñor Mario Moronta es un obispo respetado y admirado entre fieles católicos, criticado con dureza y desprecio por los seguidores del chavismo. Este sacerdote, que alguna vez fue cercano a Hugo Chávez, se ha convertido en un líder. Cada cierto tiempo habla y escribe señalamientos contra la revolución bolivariana. Como respuesta es atacado con dureza, como en varias oportunidades ha hecho la ministra Iris Varela, pero él no se amilana y decidió ir a Europa para insistir en que la crisis venezolana debe verse como emergencia humanitaria. Llevó al viejo continente la nostalgia de la Venezuela de antes, resaltando sus recursos naturales y mineros. Recordó diversas etapas históricas del país, alguna vez muy dolorosas. Comenzó a aparecer la clase de los nuevos ricos, con sus influencias en el campo de lo político. La dirigencia se comenzó a alejar de las bases populares, hizo críticas a la corrupción y al populismo. En febrero de 1992 se dio la sonada militar dirigida por Hugo Chávez, seguida por el 27 de noviembre. Era el mero inicio de una crisis que desembocaría posteriormente en la llegada al poder de Chávez en 1999. Se ha olvidado que con Chávez quien llega al poder no es una clase política sino la militar. Si bien hubo militares de la corte institucionalista, se fue imponiendo el posicionamiento o empoderamiento de muchos militares en la dirección global del país. Un militar convertido en civil pero con su mentalidad castrense fue penetrando las nuevas generaciones que se iban formando y se les ideologizó. Destaca una constante en Latinoamérica, con militares que llegaron al poder de manera democrática, estaban imbuidos de un nacionalismo de corte naseriano egipcio. El nacionalismo ha sido siempre la plataforma ideológica de los militares. Esto se sintió en los discursos del candidato y posterior presidente. Se abrió entonces una puerta que no se ha podido cerrar. Con quien tiene mentalidad militar no es tan fácil negociar para un camino democrático. El militar manda y punto. Con la ayuda de grupos radicales y de Cuba, dice, se instauró un modelo de socialismo del siglo XXI que presentaba la democracia como un espacio de protagonismo del pueblo y de los más pobres. Se fue imponiendo un modelo de régimen hegemónico, militarista y totalitarista, y con ello llegaron a los privilegios. Empezaron a ocupar los cargos claves de la conducción del Estado, desde ministerios y gobernaciones hasta dirección de institutos claves, con el control de la vida ciudadana y social. Habla de situaciones que son desconocidas o minimizadas, la destrucción del aparato productivo y de la economía, del valor de la divisa, la división y casi destrucción del tejido social, la desvalorización de la persona humana, el deterioro de la educación y de los servicios públicos, la represión, el encarcelamiento y la tortura de los disidentes civiles y militares, la burla hacia las instituciones serias. Ha crecido el hambre y la desnutrición infantil, y en personas de la tercera edad no se consiguen insumos alimenticios, medicinales y de otros. Monseñor Moronta considera a Venezuela una nación rica pero tremendamente empobrecida. Es a partir de ahí que propone puntos de encuentros en varios elementos. Se refirió a los diversos grupos de poder, Maduro y cubanos, chavistas fieles al legado de Chávez, los militares empoderados o sostenedores. Nos encontramos un régimen que puede ser catalogado responsable de crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma, que tiene vigilancia de ley en Venezuela, una oposición fragmentada y con diversas tendencias, con una unidad sumamente frágil. El liderazgo del señor Guaidó no es totalmente aceptado por todos los factores políticos de la oposición. Hay grupos y partidos que están negociando con el régimen y ante ello una sociedad civil desprotegida y golpeada. El régimen, a su juicio, sobrevive por estar bien arraigado y sostenido por la clase militar, por el apoyo de algunos países como Rusia, Cuba, China, a la vez que sostiene que el bloqueo a quien más golpea es a los pobres y a la clase media. Es enfático el sacerdote: el mundo no ha entendido lo que de verdad está sucediendo en Venezuela. Comenzamos a sentir que somos una ficha de un ajedrez geopolítico, donde las naciones con más poder, las corporaciones con más influencias, no muestran preocupación por la gente, sino por sus propios intereses. Es urgente que el mundo, los gobiernos, las instituciones políticas, legislativas y los organismos de derechos humanos entiendan que lo que sucede en Venezuela no es una simple crisis política más o menos pasajera o superable en escaso tiempo. Sentencia el Monseñor.
Se trata de una emergencia humanitaria que se agudiza. Pídanles a las corporaciones que están negociando con el arco minero o que venden armas o sacan ganancias del dolor del pueblo, que no le hagan el juego a la corrupción ni a un régimen con vestidura democrática, pero con el perfume del crimen contra su gente. Les hablo desde el compromiso con mis hermanos obispos de Venezuela, con los sacerdotes y los laicos más comprometidos en la construcción de la justicia y de la paz. Según los criterios del Evangelio, caminamos, acompañamos y compartimos los gozos y esperanzas, así como las angustias y problemas de un pueblo al que pertenecemos y servimos.